Señores, no podemos dejar de hablar de enfermedades digestivas sin hablar del eje intestino-cerebro. Así es que nuestra tabla de contenido, recordemos que enfermedades digestivas es una larga lista de condiciones que hablar de nutrición relacionado a eso, yo diría que debería ser un congreso nada más diseñado a hablar de enfermedades digestivas y nutrición, porque cada una de estas modalidades tiene una evidencia hasta la fecha que es cada vez más creciente y hay diferencias de opiniones, diferencias de manejo y por supuesto muchas formas y perspectivas de tratamiento. Pero vamos a tratar de sintetizar dentro de lo más posible de esta manera este tema. Se reconoce que tanto la diversidad como la cantidad de estos microorganismos forman parte esencial de este eje intestino-cerebro y que hay desde el punto de vista bioquímico metabolitos microbianos, principalmente los ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionato, que son liberados por las fibras no solubles que van a tener una relación importante en la permeabilidad intestinal, en la inflamación de bajo grado que se puede ver en enfermedades como el intestino irritable, no tanto de bajo grado ya en enfermedades inflamatorias intestinales. Y por supuesto que hay neurotransmisores, como en este caso la serotonina, que no solamente tienen que ver con la motilidad intestinal, sino con el estado de ánimo. De ahí, por supuesto, que formen parte importante estos puntos del eje intestino-cerebro. Sabemos que es un tema muy complejo y ahora hablar de permeabilidad intestinal es toda una serie de eventos, incluso hay muchos influencers hablando sobre que hay alimentos que aumentan la permeabilidad intestinal, que los antinutrientes, que no, que es todo lo contrario, que debemos de evitar la fibra. Otros hablan todo lo opuesto, ¿no? El consumo de fibra por la liberación de ácidos grasos de cadena corta, pues disminuyen esa permeabilidad intestinal, esa translocación bacteriana. ¿Y cómo yo puedo lograr verdaderamente disminuir las tasas de diverticulosis, disminuir las probabilidades de enfermedad inflamatoria intestinal, reforzar la microbiota intestinal? Pero todo esto, eje intestino-cerebro, forma parte integral y cuando hablo de integral me refiero a que nosotros desde el punto de vista nutricional somos solamente una pata de la mesa. Entonces es importante que ustedes sepan que en el manejo de enfermedades digestivas, tanto en intestino irritable, tanto en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en las otras que vamos a ir viendo, nosotros no podemos manejar esto ni de manera farmacológica, ni solo de manera nutricional, ni solo de manera psicológica, sino que muchas veces este manejo multidisciplinario forma parte esencial del buen tratamiento y prevención. Yo me voy a limitar a estas 6 condiciones, o sea, vamos a hablar de intestino irritable desde el punto de vista nutricional, yo no me voy a diluir en toda la parte que ustedes manejan desde el punto de vista gastrointestinal, enfermedad inflamatoria, gastritis, úlceras pétricas, enfermedad hepática no alcohólica o hígado graso, exacto, esteatosis hepática no es alcohólica, enfermedad por reflujo gastroesofágico y diverticulitis. Que podemos hablar también de pancreatitis en otro tema, podemos hablar de enfermedad celíaca en otro momento, podemos hablar de cáncer de colon en otro momento, que son todas enfermedades digestivas, pero que me hacían demasiado larga la presentación y me la hacían incompleta, porque necesitan ampliarse un poco más para dar un mensaje completo. Cuando hablamos del síndrome de intestino irritable, señores, yo diría que casi todo el mundo tiene intestino irritable ahora mismo. O sea, la realidad es que este patrón evacuatorio, porque siempre se toman conductas, y yo sé que ustedes tienen su escala de Bristol, yo sé que ustedes tienen sus criterios para poder diagnosticar el síndrome de intestino irritable, pero hay muchas otras variables de este mismo espectro que hacen que sea complejo el diagnóstico y más que nada hacen que haya rechazo por parte de los pacientes al momento de decir, tú no tienes nada, tú lo que tienes es un tema psicológico y que todo lo que te pasa a nivel digestivo es por cómo tú te sientes. Eso es una respuesta que muchos pacientes no aceptan. Pero ¿qué pasa si nosotros les explicamos las cosas de una manera un poco más bioquímica? ¿Qué pasaría si nosotros les explicamos, mira, no es que sea solo psicológico, no vamos a meterlo en ese espectro? Realmente están pasando muchas cosas desde el punto de vista fisiopatológico, que es bueno que nos sentemos a entender para que entiendas por qué te está pasando estos síntomas, por qué los alimentos no los estás tolerando de la misma manera, y de esa manera ellos entiendan y se sientan un poco más propios, empoderados de su condición y puedan trabajarlo en el tiempo de una manera crónica, porque tenemos que reconocer que esto es una enfermedad de largo plazo. Vemos claro que sí, que hay una afectación en la motilidad intestinal, en el síndrome de intestino irritable, que está dada tanto por una hiperreactividad del músculo liso a nivel intestinal, en donde se afecta no solamente el tránsito, sino también lo que llamamos la hipersensibilidad visceral. Ese concepto es importante porque ese dolor
que ellos muestran cuando tienen distensión abdominal se puede explicar fisiopatológicamente entendiendo, no, mira, cuando se liberan estas sustancias, en este contexto los ácidos grasos de cadena corta que liberan algunas fibras que tú comes, cuando tú comes ajo, cuando tú comes cebolla, cuando tú comes brócoli, cuando tú comes repollo, producen sustancias que tienden a ser esenciales para alimentar a los microbiota intestinal, principalmente el butirato, que es uno de los ácidos grasos de cadena corta. Esta sustancia que forma parte esencial de que nosotros evitemos la disfunción de la barrera intestinal y la translocación de los antígenos luminales, cuando tú no tienes una microbiota intestinal estable y sea afectado por niveles de estrés elevados, porque tú traes una mala alimentación, porque tú no duermes. Entonces, esta liberación de estas sustancias que producen estos alimentos hace que tú tengas una mayor reactividad a la sensación del dolor. Y esto tiene un eje a nivel central, a nivel cerebral, esto tiene una explicación a nivel de los neurotransmisores. Y yo pienso que si nosotros hablamos de esta manera, podemos entender un poco más, de la manera más desmenuzada, el por qué ocurren la mayor parte de los síntomas de estos pacientes. Doctora, yo quiero hacer una dieta antiinflamatoria, porque yo lo que tengo es este tema de la inflamación. Entonces, la inflamación, la distensión que el paciente te refiere, no es lo mismo que una dieta antiinflamatoria. Y el concepto como tal de dieta antiinflamatoria, queriéndome detener en la inflamación de bajo grado y la activación inmunitaria que ocurre en el síndrome de intestino irritable, es más una idea soñada de una alimentación que realmente no inflama versus la realidad de lo que esto representa. Porque desde el punto de vista científico, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, en nutrición nosotros tenemos muy poca evidencia, ¿ok? O sea, es muy difícil para nosotros hacer evaluaciones de placebo versus un control, de hacer estudios randomizados, de hacer unas poblaciones abundantes donde yo pueda verdaderamente darle a todos los pacientes la misma rutina de alimentación, que todos exactamente cumplan con los mismos criterios y que yo eso lo pueda medir en el tiempo. Eso no existe en nutrición. Entonces, cuando nosotros hablamos de evidencia científica, nosotros hablamos de una evidencia que tiene muchas limitaciones desde el punto de vista metodológico. Entonces, cuando se viene esta idea de que yo, por entender que hay inflamación en el síndrome de intestino irritable y yo quiero una dieta antiinflamatoria, estoy obviando todos los elementos que forman parte integral del problema, porque una dieta antiinflamatoria lo que busca es sacar algunos alimentos que producen como consecuencia estas manifestaciones, pero yo no estoy tratando el problema de base. No sé si me di a entender en esta primera conversación, pero lo vamos a ir desmenuzando a medida que vayamos avanzando. Y por supuesto, hay factores dietéticos y de sensibilidad que son reales. Claro que sí, o sea, se puede combinar que un paciente tenga intestino irritable y haya detonado la realidad de que tiene intolerancia al gluten, no celíaca, ¿no? Y que en esta combinación digan, bueno, realmente yo tenía que sacar el gluten como parte de mi proyecto de controlar el síndrome de intestino irritable, pero esa no es la realidad para todos los pacientes con síndrome de intestino irritable. O sea, yo puedo necesitar hacer una dieta, que es lo que vamos a hablar ahora desde el punto de vista nutricional. Existen varios escenarios de manejo en el intestino irritable. El que más a la gente le gusta es hacer la dieta baja en FODMAPs. La dieta baja en FODMAPs, como ustedes conocen, es una dieta que, vamos a decir, yo digo que es una dieta medio de eliminación, porque lo que hace es sacar la mayoría de los alimentos que producen estos ácidos grasos de cadena corta que resultan inflamatorios a nivel intestinal, pero no es sostenible. Como tampoco es sostenible una dieta sin fibra, como tampoco es sostenible y tampoco es cardiosaludable mantener a largo plazo una dieta baja en FODMAPs. Porque yo siempre le he dicho a los pacientes, te va a matar mucho más el infarto agudo del miocardio, te va a matar mucho más la hipertensión arterial que el intestino irritable. Entonces, en esa combinación nosotros tenemos siempre que priorizar mejorar la sintomatología a corto plazo, que es cuando normalmente se utilizan estas dietas FODMAPs, idealmente que no excedan las 4 o 6 semanas, para luego hacer una reintroducción gradual de los alimentos que el paciente tolera. Y vamos a recordar que esta es una conversación que siempre tengo con mis pacientes. El problema nunca han sido los alimentos. Y si yo oriento todo mi problema de intestino irritable hacia sacar alimentos de la dieta, yo no estoy resolviendo el problema. ¿Por qué yo puedo tolerar el pan y tú no? ¿Por qué yo puedo tolerar el queso y tú no? ¿Por qué yo puedo tolerar el ajo y tú no? Entonces, la diferencia importante viene desde la base del eje intestino y cerebro que hemos iniciado explicando. Y si entendemos que la idea de realizar este tipo de patrones dietéticos tiene la única y mera intención de disminuir los síntomas
graves o síntomas que incapacitan al paciente de tener una vida ordinaria. Porque también tenemos que hablar con el paciente de que hay cierto nivel de distensión abdominal que se considera normal. Siempre tenemos que estar abiertos a sentir un poco de inflamación dependiendo de lo que coma, pero que este nivel de inflamación que produce síntomas, diarreas, estreñimiento, incapacidad, dolor y muchísimas otras manifestaciones en general, es lo que queremos disminuir. Una vez esto haya mermado y de nuevo le damos un tiempo que no excede las 4 a 6 semanas, gradualmente por semana se van reintroduciendo cada uno de estos grupos de alimentos, entendiendo que hay pacientes que se quedan con una lista de 10, 15, 20 alimentos que no pueden introducir de la misma manera, pero no sigue siendo 5 o 10 lo único que pueden comer. Entonces, recordemos que la desnutrición relacionada a la restricción nutricional no debe de formar parte del manejo del paciente, o sea, no puede ser ni computable. Cuando yo saco por completo la fibra de la dieta buscando disminuir los síntomas, yo también saco los elementos antiinflamatorios de la alimentación. Yo también saco lo que me ayuda a controlar los niveles de colesterol LDL, los niveles de glicemia, lo que me permite tener un patrón evacuatorio más regular. Si nosotros pasamos a la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene más o menos la misma idea en cuanto a manejo nutricional, principalmente porque es y sigue siendo la dieta baja en FODMAPs la que normalmente se utiliza en enfermedad inflamatoria intestinal, pero estamos hablando de un escenario mucho más inflamatorio, mucho más agravado, mucho más complejo. O sea, nosotros eso no lo vamos a dejar solamente en la dieta baja en FODMAPs, para nada. Pero sí se reconoce que en la microbiota intestinal, que es otro espectro de conversación importante con nuestros pacientes, se nota una disminución importante de estas principales bacterias, Firmicutes, Bacteroidetes, y un aumento en la línea de enterobacterial. ¿Qué es importante? Cuando nosotros tenemos las diferentes enfermedades inflamatorias instauradas, Crohn, colitis ulcerativa, existen patrones igualmente de conducta en cuanto al manejo nutricional, reconociendo la falta de evidencia. Nosotros no tenemos de una manera contundente cuál es la mejor dieta para el paciente en el escenario intestinal en el que se encuentre. Sí tenemos algunas herramientas y lo que buscamos en cualquier escenario es la calidad de vida. Queremos que el paciente, porque tenemos que reconocer que no todos los niveles de acceso de los pacientes son iguales desde el punto de vista socioeconómico y por supuesto desde el punto de vista cultural y de preferencia. Si el paciente siente que la misma depresión indujo el intestino irritable y la dieta que estamos proponiendo en el tiempo la deprime más, entonces nunca vamos a sacar al paciente del problema en el que está. O sea que tiene que ir de la mano el escenario. En el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, nosotros desde el punto de vista nutricional hemos ampliado en la nutrición enteral exclusiva, principalmente en la población pediátrica. Nutrición enteral exclusiva es que el paciente solamente puede tomar una fórmula de nutrición que puede ser polimérica, oligomérica o elemental, no puede conseguir ningún tipo de alimento, solamente estas formulaciones que me aseguran una tasa más alta de remisión, de apego, y por supuesto eso es algo mucho más medible, que era lo que decía antes desde el punto de vista científico. Se ha reconocido que el uso de omega 3 como un elemento antiinflamatorio y vitamina D por fortalecer el sistema inmunológico puede ser valioso en esta enfermedad, y que probióticos, principalmente los que están compuestos por variantes de la E. coli initial y el BCL, que incluye una lista larga de probióticos, y algunos probióticos podría proveer beneficio. Es bastante controversial el tema de la dieta basada en plantas, pero sigue siendo tema de estudio en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque si reconocemos que la fibra, y vuelvo y digo, sigue siendo uno de los principales elementos que produce síntomas en estos pacientes, y una dieta basada en plantas es muy rica en fibra, entonces vamos a tener limitaciones en el manejo y en el tratamiento. Pero la idea es poner sobre la mesa todas las propuestas que desde el punto de vista científico hoy contamos. No puedo dejar de mencionar la dieta específica o baja en carbohidratos, la cual elimina absolutamente todos los granos, la cual exonera por completo la dieta de todo tipo de azúcares, todo tipo de leche y muchos de los alimentos procesados que hoy conocemos, pero de nuevo tenemos en estos escenarios muy poca adherencia, aunque resulta todavía una dieta que puede ser bastante beneficiosa en escenarios agudos de la enfermedad. En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esto es otro tema, porque en su población de pacientes, cuando ustedes realizan endoscopías, gastroscopías, la molestia de que el paciente tiene acidez, de que el paciente tiene agrura, de que el paciente tiene molestia, muchas veces ustedes van a encontrar que los pacientes traen consigo
muchísimos métodos artesanales de manejo, muchísimos brebajes para reducir el reflujo gastroesofágico. Es una conversación que a mí me parece sumamente relevante porque el hecho de que sean más por patrones de conducta, que tengamos mejoría, que por alimentación específica, es una conversación interesante para nuestros pacientes. Y ya los pacientes quieren más recomendaciones de estilo de vida y de alimentación que el medicamento. Ustedes tienen que reconocer que existe una tendencia a satanizar el uso de los inhibidores de bomba de protones o protectores gástricos. Existe una tendencia a sugerir que son más dañinos que beneficiosos. Y existe también una poca adherencia por la misma tendencia. Entonces, es lo mismo que nos pasa en el escenario del colesterol, que hay una tendencia creciente a satanizar a las estatinas, pero yo necesito resolver el problema. Yo necesito que el paciente tenga el colesterol controlado, yo necesito que el paciente tenga el reflujo resuelto. Entonces, si el paciente no va a utilizar el método de farmacológico necesario en el contexto que sea de severidad, y no tampoco va a hacer ningún cambio en patrones de alimentarios y de conducta, entonces no tenemos nada que ofrecer, que es la conversación que tenemos que tener de manera clara y sincera con nuestros pacientes, porque si bien es cierto, tenemos terapias que son muy eficientes desde el punto de vista farmacológico, este tema de las conductas de alimentación resulta muchísimo más a largo plazo y de manera consistente. Para el paciente es más fácil tomarse la pastilla del Prazol X que hacer cambios en el día a día, evitar ayunos prolongados, masticar despacio, de acuerdo a estos estudios que son los más recientes que pude encontrar con un poco más de evidencia, pues no hay una lista clara de alimentos a la que nosotros podamos atribuirle el reflujo. Sí tenemos mucha claridad de que hay alimentos que pueden empeorar, como las frutas cítricas, las bebidas carbonatadas, todo lo picante, todo lo que es muy graso, todo lo que tiene mucha grasa saturada, pero eso son recomendaciones en momentos en el día. O sea, doctora, yo sufro de reflujo, yo no puedo comer naranja, sí, pero tal vez en ayunas tú vas a tener una mayor sintomatología. ¿Cuál es la severidad del reflujo para entonces poderte dar recomendaciones puntuales? Lo que sí se ha demostrado en este estudio que evaluó una población significativa de más de 40,000 pacientes, que lo que más tenía que ver era qué tan rápido el paciente come, cosa que es relevante incluso en la población de personas como ustedes que están on the go, que no tienen tiempo de sentarse tal vez entre un servicio y otro, que tienen jornadas laborales muy largas. Pero sí, claro, si yo no mastico bien la comida y como demasiado rápido, voy a tener una mayor tasa de reflujo. Las cantidades como por encima de la saciedad. Pero yo no identifico, doctora, mi saciedad porque yo como tan rápido que... Entonces, esto de comer volúmenes tan elevados y, por supuesto, las comidas picantes fueron los 3 puntos más relevantes que van a resaltar en la evidencia de los últimos 5 años cuando hablamos de reflujo. O sea que nos vamos a quitar un poquito más de prioridad aquí y vamos a darle un poco más al tema de los volúmenes, de la velocidad y, por supuesto, de conductas como que el paciente coma y se acueste. Esa conversación ya la sabemos. En el tema de gastritis, que es un tema muy amplio, y úlceras pépticas, yo hablaba una vez con el doctor Contreras y él me decía, pero es que todo el mundo tiene gastritis, Erika, o sea, no le vamos a poner una dieta especial a todo el mundo porque tenga gastritis, o sea, estamos claros. Sin embargo, cuando hacemos la revisión científica, hay algunas influencias donde te sugieren en etapas agudas y en recuperación qué cantidades de proteínas, qué cantidades de carbohidratos, pero en el contexto de la úlcera resaltan algunos puntos que son relevantes y son el aumento considerable de la vitamina A, el aumento considerable del zinc, fíjense que se eleva 3 veces el valor y aquí se eleva 100 veces el valor prácticamente en selenio, y es por considerar estos nutrientes como importantes en el proceso de cicatrización, en el contexto del zinc, en el contexto de mejorar la barrera de protección. Entonces, en esos escenarios tú dirás, bueno, pero si tú me dices que suba la proporción de 900 a 300 microgramos de vitamina A, ¿significa entonces que le voy a suplementar la vitamina A al paciente? No, realmente hay alimentos, principalmente las proteínas, que son muy ricas en vitamina A, que podemos, además de, por supuesto, los betacarotenos y demás, que tenemos fuentes de vitamina A animales como también vegetales, que podemos proveer perfectamente a partir de la dieta esta propuesta, ¿ok? Además de que se ha considerado los probióticos como una buena herramienta complementaria. Esto es importante porque cuando nosotros hacemos una encuesta de pacientes,
La mayoría está tomando un prazol, pero casi nadie está tomando un probiótico. ¿Okay? O sea que una conversación que debe de quedar de las últimas 3 enfermedades o 4 que he discutido de manera digestiva, de las enfermedades digestivas, en todos los escenarios los probióticos tienen beneficios. O sea que tal vez tengamos que empezar a ampliar la conversación sobre el uso de probióticos en nuestros pacientes. En el contexto del hígado graso no alcohólico, tampoco tenemos una dieta específica para los pacientes con hígado graso. Nosotros sí sabemos que perder por lo menos un 5 o un 10% del peso en grasa corporal va a disminuir considerablemente, principalmente a nivel microscópico, la cantidad de grasa a nivel hepática. Pero sí nosotros tenemos que reconocer que están estas influencias desde el punto de vista científico. Y es porque tanto la dieta mediterránea como la dieta DASH son las dos, vamos a decir, escenarios dietéticos que han podido consensuar algún tipo de evidencia objetiva desde el punto de vista nutricional. Recuerden que les digo, nosotros no tenemos tanta evidencia, pero sí tenemos algunos patrones nutricionales que han alcanzado un poco más de data. A todo esto, yo no les digo a un paciente, mira, haz la dieta mediterránea, ¿no? Si el paciente come arroz, habichuela, carne, ensalada, y en Europa, donde se diseñó la dieta mediterránea, o en Estados Unidos, donde viene y se origina la dieta DASH, no se come arroz y habichuela, no significa que mi paciente no lo pueda comer dentro del escenario. Entonces, fíjense cómo la cultura forma parte del límite importante a la hora de extrapolar las recomendaciones. Ahora, ¿en qué sí se parecen? Bueno, que la dieta mediterránea te va a recomendar proteínas vegetales, bienvenida a la habichuela, te va a sugerir que aumentemos el consumo de grasas poli y monoinsaturadas y disminuyamos las saturadas. Entonces ya Juan Carlos Simón no entra dentro de la recomendación de manejo del hígado graso, porque si yo baso mi alimentación en grasas saturadas y yo voy a consumir ahora manteca de cerdo, aceite de coco, carnes en las 3 comidas, huevos en cantidades importantes, embutidos de todo tipo, entonces eso se divorcia un poco de lo que la evidencia científica sugiere. Entonces, la idea global al hacer recomendaciones a nuestros pacientes, y esto es importante para que ustedes, porque ustedes reciben a los pacientes todos los días, le dicen, doctora, estoy haciendo la dieta tal y tengo tal manifestación, entonces, lo que sí es evidente es que las grasas saturadas resultan inflamatorias, las grasas saturadas elevan el colesterol, las grasas saturadas pueden definitivamente inducir una inflamación de bajo grado, a diferencia de la conversación que se tiene completamente opuesta a esta. Aumentar la fibra en todos los escenarios es necesario y, por supuesto, aumentar la presencia de antioxidantes como los polifenoles y carotenoides, que se encuentran ampliamente en frutas enteras y en vegetales. Yo mira, esto tiene más de 100 años en discusión y todavía no se ponen de acuerdo sobre si las semillas o las no semillas, sobre si el maíz y el no maíz. Ustedes se dan cuenta cómo la parte nutricional tiene tantas limitaciones para la evidencia. Un ejemplo perfecto que todavía nosotros no sabemos si el huevo es un problema o no es un problema desde el punto de vista de colesterol. O sea, realmente me lo puedo comer entero, no me lo puedo comer entero. Ya yo diría que mi experiencia, gracias a Dios, como yo tengo casi 10 años en la práctica, no hay un problema con el huevo, pero ya eso es desde mi experiencia, desde la recomendación correcta de que tú te puedes comer 4 huevos todos los días y no vamos a tener un impacto, pero necesitamos contundencia, ¿ok? Entonces, cuando necesitamos contundencia y cuando necesitamos individualidad, ahí es donde vamos a tener problemas, porque no es lo mismo un paciente que tiene hiperlipidemia familiar a un paciente, en el contexto del huevo, ¿no?, es un paciente que ha tenido muchas y muchas crisis de diverticulitis y ya tiene mucho miedo, ¿no? Este paciente tiene mucho miedo y por eso le saca las semillas al tomate, a la berenjena, no come ningún tipo de semilla. Entonces, de nuevo, soy muy enfática en que tenemos una falta de evidencia sobre reducir la fibra en el manejo de la diverticulosis. Sí tenemos evidencia sobre bajar la fibra en la diverticulitis aguda, eso nos queda claro. Pero en el manejo crónico de estos pacientes para evitar recidivas, lo que ha resaltado hasta el momento es el consumo de alcohol y de algunas carnes. Y eso es relevante para que el mensaje, ustedes pueden tal vez de una manera más individual e intencionada, preguntarle a esos pacientes que hacen recurrencias importantes de diverticulitis si hay un consumo de alcohol frecuente. Cuáles son las carnes que consume abundantemente, o si consume o no algún tipo de probiótico, buscando reforzar esa microbiota intestinal que está relacionada en todos los escenarios de enfermedad digestiva. En el contexto global de prevención y tratamiento, o sea, yo tengo un paciente que tiene intestino irritable, yo tengo un paciente que tiene diverticulosis, yo tengo un paciente que tiene úlceras
pépticas, que tiene reflujo. ¿Qué le voy a ofrecer en mi consulta de nutrición para prevenir la tasa de recaídas? ¿Qué le voy a ofrecer como modo de tratamiento? Lo que refuerzan son esos tres principales puntos. La fibra juega un rol protagónico y yo siempre he dicho que los prebióticos y la fibra son hermanos siameses, porque es precisamente la fibra el principal prebiótico para todos nuestros microorganismos y todos nuestros bichos. Tenemos que profundizar un poco más en la microbiota y en los probióticos. Sin embargo, ahí voy a hacer una pausa. En nuestro país existen algunos laboratorios que de una manera muy artesanal o muy empírica, vamos a decirlo así, o con muy poca protocolización, toman muestras de pacientes, las envían fuera del país, a cualquier parte del mundo, para que nos traigan una evaluación de microbiota intestinal. Cuando hablo de protocolización es porque todavía tenemos falta de evidencia para poder priorizar dentro de millones y millones de microorganismos cuáles son esos, aunque tenemos, claro, como hablamos ahorita de los firmicutes, de los bacteroidetes y de uno que otro, tenemos una lista de algunos que tenemos claros como beneficiosos y de otros que tenemos claros como dañinos, pero ese resultado de un análisis de microbiota intestinal que lo traigan a la consulta de nutrición, no me hace ofrecerle al paciente un manejo diferente, y eso es importante, a lo que yo haría si no tuviera el análisis de la microbiota. Porque yo no puedo invadir todavía con cierta seguridad a la microbiota haciendo lo que voy a hablar ahora, el tema del trasplante. Ahora, yo sí puedo estimular al paciente de una manera integral, como decía anteriormente, a un mejor manejo del sueño, a una actividad física regular, a una dieta mucho más rica en fibra, a un aporte más alto de probióticos que pueden alternarse en el tiempo, a una dinámica que me evite la tasa de recaídas. Pero en el 2024, ahora en agosto, todavía no tenemos una terapéutica contundente al momento de... Hay alimentos también muy probióticos, ahí tenemos que hablar del kimchi, del sauerkraut, de la kombucha, pero tenemos que reconocer que no tienen una tasa de adherencia. La población que te come probióticos de este tipo sigue siendo muy baja. ¿Cuáles son entonces las estrategias terapéuticas emergentes? A nosotros nos urge que nos digan de la trasplante de la microbiota fecal. O sea, para nosotros es, y más que ya los pacientes manejan la información, es necesario que tengamos muy claro desde la evidencia, y lo digo porque no la tenemos, cuáles son realmente los pacientes fuera del Clostridium difficile que se van a beneficiar de este tipo de manejo. Si realmente los pacientes con enfermedad inflamatoria crónica y síndrome de intestino irritable ya cuentan con nuevas terapias empíricas para hacerlo, esa no es una respuesta que nosotros tenemos de manera muy clara. Y eso no es algo que al nutriólogo le compete, porque ahí también es importante tomar en cuenta que el manejo de estas enfermedades debe de guiarse hacia el rol de cada quien. Desde mi punto de vista y por la formación que nosotros tenemos, nuestro principal rol es organizar una dieta sostenible y por supuesto que atienda a la prevención, al tratamiento de los síntomas y a la sostenibilidad y prevención de enfermedades. Tenemos que reconocer también que estos pacientes, cuando tienen todas estas enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente las mujeres, van a tener muchas deficiencias nutricionales, principalmente de hierro, B12, ácido fólico y por tanto un estado de ánimo y una calidad de vida muy deplorable. En esa conversación nosotros nos prioriza la calidad de vida sobre cualquier otra tendencia o terapia. La terapia nutricional es personalizada, siempre va a ser el manejo idóneo, independientemente de todas estas, vamos a decir, lluvia de ideas al momento de darnos recomendaciones. Tengo este acrónimo de la palabra digestión y es: necesitamos hacer un buen diagnóstico, necesitamos hacer más investigación. Hoy podemos recurrir cada vez más a la genómica, que no solamente toma en cuenta lo que el paciente quiere, lo que el paciente le hace sentir bien, sino genéticamente cómo puede sentirse mejor en el tiempo y a qué está predispuesto. Las famosas nómicas, que ahora le llamamos, son una serie de tendencias desde el punto de vista de evaluación individual, que ahora se habla de medicina de precisión o nutrición de precisión, para poder hacer una dieta nutricional muchísimo más personalizada. La educación no solamente del profesional, sino del paciente, forma clave del buen manejo. Que el paciente esté saludable, no solamente que no tenga síntomas, porque nosotros no podemos obviar, con lo que decía ahorita cuando hablaba de enfermedad cardiovascular, siguen siendo las principales causas de muerte.
La terapia no podemos obviar que muchas veces necesitamos acompañarnos de la parte farmacológica, intervenciones dirigidas tanto a la microbiota como a la parte psicológica del paciente, la orientación y por supuesto la nutrición. Cada herramienta individual puede aportar valor a estas comorbilidades y enfermedades. Gracias.